Hablemos de Ikrima, el hijo de Abu Jahl. Abu Jahl era un hombre que había declarado la guerra al profeta sallallahu alaihi wasallam, a los musulmanes y al Islam. Había matado a musulmanes simplemente por ser creyentes e incluso estuvo detrás de varios complots para asesinar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Llegó a dirigir un ejército en el campo de batalla con el objetivo de asesinar al profeta sallallahu alaihi wasallam y a todos los musulmanes que pudieran. Este hombre tenía muy clara su posición y su rechazo al Islam y al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y finalmente murió con esa convicción. Este hijo, que había luchado al lado de su padre, continuó con el empeño de su padre tras su muerte. Años después, tras la conquista de la ciudad de la Meca, Ikrima había huido, pero regresó a la Meca para encontrarse con el profeta sallallahu alaihi wasallam tras enterarse de que no tenía intención de dañarle. El profeta sallallahu alaihi wasallam recibió la noticia de que Ikrima había llegado a la ciudad y que se dirigía a encontrarse con él. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo a sus compañeros: Ikrima viene y tengo la esperanza de que abrace y acepte el Islam. En su presencia no quiero que nadie haga referencias a su padre como Abu Jahl, ya que podría herir sus sentimientos. Incluso si se convirtiera al Islam y reconociera que su padre estaba equivocado en sus creencias, en sus ideas y en lo que llegó a hacer, aún así es su padre, y podría herir sus sentimientos escuchar a la gente, a sus nuevos hermanos y hermanas de fe, referirse a su padre como el padre de la ignorancia. Así que no os refiráis a él como Abu Jahl en presencia de su hijo Ikrima. Así es la bondad del profeta sallallahu alaihi wasallam y su empatía. Otro de los mayores conspiradores del profeta sallallahu alaihi wasallam, un líder de los munafiqún, era Abdullah bin Ubay bin Salul y era de los hipócritas en Medina. Cuando su hijo se encontró con el profeta sallallahu alaihi wasallam, le dijo: Mi padre ha muerto y sé que estaba en tu contra y que dijo cosas terribles sobre ti, pero era mi padre y me preocupo por él. El profeta sallallahu alaihi wasallam en ese mismo instante se quitó la camisa, se quitó su propia camisa y se la entregó diciendo: envuélvele con ella, úsala como sudario y entiérralo con ella. ¿Qué haríamos hoy en día para tener la camisa del profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Podrías imaginar que te enterrasen con las ropas del profeta sallallahu alaihi wasallam? ¡Qué honor sería, qué bendición! Aunque Allah subhanahu wa ta'ala dice claramente que esto no perdonaría sus pecados y todo el mal que había hecho, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam en ese momento pensaba en el hijo, poniéndose en su lugar, imaginando que se sentía al perder a un padre. Eso es empatía. La aleya sobre la que vamos a hablar en este vídeo es la siguiente. Allah le dijo a su mensajero sallallahu alaihi wasallam que él mismo debe creer que lo que dice es la verdad absoluta y todo aquel en torno a él debe aceptar que lo que él dice es de hecho la verdad de Allah, y así lo transmitió con su exquisito carácter, a través de su comportamiento, a través de su excelente trato durante toda su vida. Esto sucedió obviamente en la primera etapa de la revelación, a la edad aproximada de 40 años. Ahí fue cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a recibir las primeras revelaciones, ¿verdad? Y la gente de Mecca ya conocía anteriormente a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no como alguien proclamado como el mensajero de Allah, sino como alguien que vivía en Mecca. Él era conocido como Muhammad, hijo de Abdullah. Nunca se proclamó como profeta antes de serlo. Allah no le había dado aún esa responsabilidad, así que le conocían desde hace 40 años. Era alguien que había vivido entre ellos durante mucho tiempo. Y Allah realiza la afirmación de que la llamada al Islam, la llamada a la palabra de Allah, tendría validez debido a la actitud que él había tenido durante 40 años, por la forma en que era con la gente. Y sabemos que no ha habido mayor adorador de Allah que el profeta sallallahu alaihi wasallam mismo. Esa era su relación con Allah, pero esta ley no va sobre la relación del profeta con Allah subhanahu wa ta'ala. Esta ley va sobre la relación del profeta sallallahu alaihi wasallam con la gente. No con Allah, sino con las personas.
Y aún más interesante es que va de su relación con la gente antes de ser mensajero de Allah, no después, sino antes de ser mensajero, cuando aún no se produjo ninguna revelación del Corán, y la actitud que el profeta tenía con la gente, el tipo de hijo que era, el tipo de padre que era, el tipo de hombre de negocios, de marido, de amigo, de vecino que era, de sobrino, el nieto que era, en general, el tipo de ser humano que era, el tipo de relaciones que tenía, las formas con las que trataba a la gente, las formas con las que hablaba, cómo se comportaba, delante de la gente o no, un hombre que solo se comportaba de forma honesta. Preguntaras a quien preguntaras, este hombre tenía la credibilidad de su gente por su honestidad. Y el Corán enfatiza esto aquí. Allah concretamente dice en esta ley que una de las pruebas de que el Corán es la palabra de Allah, de que el Corán es la verdad, que el Islam es la verdad, es por el comportamiento ejemplar que el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo durante esos 40 años. Esa es la prueba. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue el hombre más joven que estuvo en el día de Hilf al-Fudul, el día de la Liga de los Virtuosos, el día en que se reunieron para establecer los derechos económicos de todos y cada uno de los miembros de esa sociedad. Irónicamente, subhanallah, eso sucedió porque un extranjero vino a la Meca y fue agraviado, y entonces él escribió un largo poema sobre cómo la gente de la Meca pensaba que era exaltada, acerca de cómo pensaban que la Kaaba estaba en su poder, o pensaban que era de su propiedad, y de cómo la Kaaba, estando en su poder, podía perjudicar a la gente. ¿Y sabéis qué? Cuando vas a Meca hoy en día, ¿qué ves afuera? ¿Esos grandes edificios? ¿Qué ves detrás de esa enorme torre del reloj? ¿Qué ves a solo unos metros de la tela de la Kaaba y el Haram, en la que se invierten millones y millones de dólares cada año? ¿Qué puedes ver? Ves gente mutilada que está suplicando por sobrevivir, personas mutiladas que no pueden comer ni beber. ¿Es ese nuestro Islam de hoy en día? Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, cuando se le pidió que cambiara la tela de la Kaaba, dijo: los pobres son más dignos de ser vestidos y ser alimentados que la Kaaba, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: qué tan puro eres, qué tan grande eres, pero te juro que el honor, la sangre, la propiedad de un creyente es más sagrado para Allah que tú. Ese es nuestro Islam. Nuestro Islam hace que no descuidemos las cosas que nos rodean. La Kaaba, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, no se veía tan asombrosa y hermosa como ahora. La mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam no era tan hermosa como ahora, con sus ventiladores, rociadores, los techos plegables. La mezquita del profeta ni siquiera tenía techo, ni siquiera tenía alfombra, rezaban sobre la arena. Eso no era lo que hacía especial el masjid, eso no era lo que hacía especial al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Veréis, antes de la revelación, él fue un activista en la sociedad, y desde muy joven. ¿No te dice esto ya algo sobre él? Iba mucho más allá que los jóvenes de su edad. Alrededor de los 20 años de edad, el profeta sallallahu alaihi wasallam apoyaba a los ancianos de su tribu poniendo su mano sobre la Kaaba y velando porque se respetaran los derechos de las personas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si me volvieran a llamar a eso después del Islam, me uniría a ello, es decir, seguiría apoyando esa causa, incluso con gente de politeísmo. Me uniría a ellos para garantizar los derechos de las personas. El profeta sallallahu alaihi wasallam no era solo un pacifista. Rasulullah hablaba y actuaba, o sea, que el profeta sallallahu alaihi wasallam fue un activista. Él era Sadiqul Amin, era un hombre digno de confianza. Se preocupaba por el bienestar de la gente en esta vida, y por eso cuando él sallallahu alaihi wasallam se puso en pie para llamar a la gente a la bondad y al ájera, confiaron en él. Los que confiaban en él creyeron en él, porque sabían que el mensajero sallallahu alaihi wasallam era un hombre que intentaba encaminar correctamente los asuntos de este mundo, y después de la revelación intentaba encaminar correctamente los asuntos mundanales y los de la otra vida. Este era el Islam del mensajero sallallahu alaihi wasallam.
¿Cómo preparamos la llegada del mes de Ramadán? Veamos el ejemplo de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vayamos al mes de Sha'ban, que es el mes de la oración, y el anterior al mes de Ramadán. En él el profeta aumentaba aún más su ayuno voluntario, porque él no era una persona que solo ayunaba durante el mes de Ramadán. El ayuno tiene muchos beneficios, tanto físicos como espirituales. Por eso él solía ayunar de forma regular todas las semanas, los lunes y los jueves. Es sunna, algo que la medicina de hoy ha confirmado. Los no musulmanes lo han investigado y han determinado que definitivamente tu salud se ve afectada positivamente, incluyendo tu estado mental y emocional, ayunando 2 veces a la semana. Y se han acercado tanto que incluso llegaron a la conclusión recomendando los días lunes y jueves. Maravilloso. De hecho, lo he visto publicado en la BBC. Pero no digas, esto es solo sunna. Una sunna es algo magnífico. Es un regalo de Allah para nosotros a través de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Échala un ojo, estúdiala, obsérvala. Pero cuando los no musulmanes aparecen con lo mismo, en términos de descubrimiento, decimos, wow, voy a comenzar a ayunar 2 veces a la semana. Subhanallah. En la sunna tenemos un beneficio extra, además de los descubrimientos. Ambos van de la mano. Así que comencemos inshallah. Pruébalo al menos en algún momento. Como ya sabes, la sunna no es fard, obligatorio. La sunna es lo que fue practicado por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. No es obligatorio, pero tiene sus méritos, tiene muchos beneficios, que son increíbles. Entonces, me gustaría aprovechar y deciros desde esta plataforma, hermanos y hermanas, incluyéndome a mí, apresuraos a probar esto, los lunes y jueves. Si no puedes todos los lunes y jueves, hazlo al menos algunas veces. Pruébalo, comprueba el beneficio que tiene. Rápidamente llegarás a un nuevo nivel de espiritualidad. Créeme y verás lo que sucederá. Cuando llegue Ramadán, comenzarás con mucha facilidad y obtendrás un alto nivel al comenzar. Cuando digo aquí un nivel alto, me refiero a lo espiritual, mashallah. También el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tenía algo más que es extremadamente único. Él nos enseñó que durante 3 días al mes, en el medio, ayuna si tú puedes, y si nosotros lo practicamos, obtendremos una recompensa por ello. Los días 13, 14 y 15 del calendario lunar son los que solía ayunar. Y la idea es que cada buena acción se multiplica por 10, subhanallah. Entonces, 3 multiplicados por 10 hacen 30. 30 días es un mes completo. Obtendrías una recompensa de todo un mes. Por lo tanto, si ayunas esos 3 días, sería el equivalente a ayunar todo un mes completo. ¿Lograrías una recompensa tan grande? Y además de eso mejorará tu salud, obtendrás beneficios físicos y mentales y te ayudará a llegar a un nuevo nivel, que lo apreciarás en algún momento más tarde. Esto es un regalo de Allah subhanahu wa ta'ala. Prometamos a Allah, glorificado sea, que probaremos esto. Sabemos que no es obligatorio. Y reitero que es una sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pero es importante. E importante significa pruébalo. Ahora di, que Allah me haga fuerte. Y a todos nosotros también. Amén. Hermanos y hermanas, esto es una forma de esperar el mes de Ramadán, prometiendo a Allah estas cosas. Así, oh Allah, voy a ayunar no solo en Ramadán, sino incluso fuera de Ramadán.